Muy buenos días para todos ante un amanecer pleno de una luz particular. Sabemos muy bien que existen saberes de saberes, conocimientos de conocimientos, pero sucede que hay algunos que están enquistados allá en lo más recóndito de nuestro ser. Y esos son conocimientos que han eh, hecho parte de culturas muy antiguas, muy antiguas. Hoy en este siglo hablamos de alquimia y uno dice, eso es algo antiguo, eso es algo ya pasado de moda, eso ya no existe, no existe. Pues les cuento que los alquimistas, realmente su origen se pierde en la noche de los tiempos, se pierde en el tiempo, o sea, no hay una datación concreta. Algunos dicen que sí, que fueron los árabes, otros que los egipcios, otros que los sumerios, otros que más atrás, que los atlantes. Bueno, y así hay una cantidad de lecturas sobre el mundo de la alquimia. Pero lo cierto es que todas las personas que han tratado de profundizar en los temas del alma y en aquello mismo, de la conciencia, siempre hacen alusión a la alquimia. Siempre hacen alusión a la alquimia. Dicen, los alquimistas. Sí, la evolución. Sí, la iluminación. Y ahí quedamos. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué es la alquimia? ¿Y será que ya no está vigente? ¿Será que si la humanidad, como recuerdo un maestro que él decía que si la humanidad se dedicó durante un tiempo a practicar cosas, ya eso hace parte de la historia y no hay que seguir practicando eso, porque ya no tiene sentido. Eso es como que si la humanidad hizo ejercicios respiratorios, entonces ya nosotros no necesitamos hacer ejercicios respiratorios. Que si la humanidad ha sido gimnasta durante mucho tiempo, ya no hay que hacer ejercicio. No, nos toca, pero estas teorías fueron erigidas por hombres y mujeres de una fe que uno queda pasmado, o sea, que uno queda aterrado. Solo que, como es un conocimiento tan antiguo, pasó por un tamiz muy delicado, que fue el tamiz de la Inquisición y de la Edad Media, donde hubo mucho acoso por quienes tenían otros saberes y pensaban distinto. Y eso condujo a que muchos de los textos que hoy nosotros contemplamos como propios de la alquimia hayan tenido que ser adecuados a un nuevo entorno para protegerse, porque les tocaba proteger su piel, porque no ve que si había algo que de pronto los de la Santa Inquisición decían que era algo inadecuado, los mataban y, y les parecía que era lo correcto. Entonces, eso dio pie a que con mayor vigor encriptaran su conocimiento y lo metieran allá al fondo y lo expusieran ante los demás con unas palabras adecuadas a ese escenario, correctas para la religión predominante en su momento. Hoy, pues ya, menos mal que no existe nada de eso, no existe nada de eso, pero sí es necesario que todos esos textos uno le dé un giro y trate de escarbar y de escudriñar con el único fin de permitir que las teorías prístinas, las teorías más diáfanas y las teorías más excelsas de estos devotos y místicos convencidos de su ciencia, porque para ellos era una ciencia extraordinaria, eh, pueda ser como una fuente que nos inspire. Entonces, yo quería decirles que hay muchos autores, pero hay unas lecturas de uno de estos alquimistas que habla de 12 grandes sesiones, de 12 grandes prácticas y de 12 reflexiones. Bueno, digo reflexiones, pero son 12 cauces, 12 ramales, que son como la puerta que abre para penetrar en el mundo de la alquimia, para indagar sobre ese mundo. Así que desde hoy, aunque yo sé que hemos hablado de otras cosas, pero a raíz de que ya por la sugerencia de ustedes vamos a
trabajar desde el día de hoy 12 sesiones relacionadas con la alquimia. 12, se llaman 12 meditaciones alquímicas, 12 pasos hacia el mundo de la alquimia. Y cada uno de los textos, cada una de las prácticas de esta antiquísima tradición, vamos a trabajarlas en nosotros. Eso es. Bueno, pero entonces, ¿qué es la alquimia? Primero, no hay nada como acudir a las raíces de los términos. Un término árabe, al, de Alá, de Dios, de lo sagrado, eso es, ¿verdad? Alquimia, ¿verdad? Y la química surgió de la alquimia y la química perdió su expresión sagrada, su expresión sublime, su expresión trascendente, y aquel que manipulaba los elementos químicos se olvidó que al trabajar los elementos de la naturaleza estaba trabajando sus propios elementos. Y cuando se olvidó de eso, se convirtió en química, ya nada más. Entonces los antiguos alquimistas tenían la convicción que había un proceso químico y había un proceso del alma. Y que valiéndose de la utilización, o sea, empleando los elementos de la naturaleza, trabajaban interiormente. Y todos ellos tenían que tener una forja, ya con soplete, con fuego, la sal, el mercurio, el azufre, que eran como los tres elementos fundamentales de la alquimia. Y partiendo de eso, ellos pretendían encontrar la senda que permitiera transformar, entre otras teorías, el plomo en oro. El plomo en oro. Entonces, si el objetivo era transformar el plomo en oro, entonces existía un proceso químico, bueno, alquímico, eso, químico, que llevara a la par un proceso del alma tendiente a que la expresión densa del ser humano accediera a un estadio sublime, sutil y elevado. Entonces, para ellos la alquimia era eso. No podemos olvidar que al inicio del siglo pasado estaban incluso por allá por los 800, cuando dio la fiebre de la ciencia por verificar cosas, se volvieron los duros en la alquimia. Y los conceptos de la alquimia sobre el cambio de un metal en otro, el cambio de las sustancias, la evolución de ellas y la aceleración de las partículas, eso es alquimia. Todo eso es alquimia. Y si nos dedicamos a revisar la vida de los grandes investigadores sobre ese tema, todos sabían de alquimia. Todos, todos. Y todos indagaban sobre los textos de los alquimistas y las lecturas de los alquimistas. ¿Y en qué se transformó? En una bomba atómica, se transformó en grandes laboratorios de hombres y mujeres que se olvidaron que el alma y la conciencia existen. Solamente quieren acelerar las partículas y ver u obtener beneficios para ellos, para su país, para la humanidad, etcétera. Pero perdieron eso, perdieron eso. Por tal motivo, los alquimistas trabajaban para la iluminación. Bueno, sí, ahora iluminan las ciudades, pero era la iluminación interior. Entonces ellos estaban convencidos que uno podía acelerar sus partículas interiores. Y se valían de los medios externos para que hubiese un compromiso interior y un trabajo desde adentro. Así que desde hoy vamos a trabajar en eso. Entonces, la primer meditación es la que vamos a tener el día de hoy. O sea, vamos a dar ese primer paso hacia allá. Pero existen unas reflexiones que yo he estado hurgando en ellas pues toda mi vida, pero he tratado para ustedes el día de hoy de traerlas como reflexiones en aras de reiterar unos compromisos. Entonces, lo primero que los alquimistas y los practicantes de todos estos antiquísimos saberes tenían era que todo contaba con un tiempo. Y para ellos el cielo digo el cielo, ¿no? Las configuraciones estelares eran
absolutamente significativas y decisivas porque amparados en configuraciones celestes, emprendían sus procesos y encontraban los caminos para eso. Y a raíz de una simbología que encriptado allá en lo profundo de esos símbolos, encontraban los momentos adecuados para realizar lo que ellos denominaron la gran obra. Así que la gran obra se refiere a la gran obra del perfeccionamiento de la materia y del perfeccionamiento humano. Entre las premisas, yo me anoté todas las cosas, yo las tengo, me las traje anotadas, me las traje anotadas. Pero hay una frase que me parece que es como el pilar de todo que dice, el conocimiento, ¿qué es la alquimia? El conocimiento de la potencia universal de las cosas. ¿Y qué es eso? Es la certeza que todo lo que nos rodea y lo aparentemente inerte tiene un tipo de vida, pero también que nosotros contamos con un tipo de vida y de facultades para transformar cosas. Esta semana, yo digo, las coincidencias de la vida. Una de nuestras compañeras me escribió una nota y en esa nota decía, profe, es que yo me he dado cuenta que realmente no es afuera, sino es adentro. Y me contó unas cosas que ayer, investigando en los textos y en las cosas de la alquimia, encontré la misma frase, igualita. Y dice, tú eres la materia misma de la gran obra. Tú eres la materia misma de la gran obra. O sea, que podemos valernos de muchas cosas exteriores, pero el trabajo sigue siendo de adentro. Lógico, yo digo por allá en 1400, en 1200, en el 1000, estas cosas, no, la gente no entendía fácilmente todo esto, no entendía todo eso. Y hay otra frase que me encanta y que nosotros hemos venido trabajando desde hace ya un año con los colores, con las frecuencias, y dice, la solución de todo esta es envolver a ti misma, envolver a ti mismo. O sea, la solución de todo es volcar la atención hacia adentro. Y realmente eso es lo que de hoy se habla. Entonces la gente piensa que la alquimia es un proceso exterior, pero sucede que es un proceso interior. Y existen 5, aunque yo tengo por acá, yo estoy elaborando un texto para ustedes, como vamos a tener 12 meditaciones, yo espero hoy o mañana hacerles llegar por el WhatsApp, me imagino que Viviana se los hace llegar, el texto de se llama la primer meditación, que son las primeras reflexiones amparadas en esas lecturas de los alquimistas de los tiempos antiguos. Y básicamente ellos de lo que hablan es que el primer paso está relacionado, aunque hay muchos elementos de juicio, pero el primer paso le llamaron la albificación, que le llamaron el blanqueamiento. Eso es. Y el blanqueamiento, ya nosotros que sabemos manejar temas de las energías, de la visualización, de la atención, de la concentración, ¿qué es? Llenarnos de blanco, llenarnos de blanco. Y blanquear, o sea, llenar de blanco, ¿verdad? La albificación, pues uno puede valerse de medios químicos, ¿verdad? La química, ¿verdad? Pero a la par realizar un trabajo interior. Entonces yo digo, ¿y por qué no nos disponemos a realizar esos trabajos con el blanco, de conectarnos con el blanco, de llenar de esa luz magnífica nuestro ser, nuestra vida y de caminar en esa dirección? Así que hoy nuestro primer trabajo es el blanco. Y vamos más o menos a hacer lo mismo que ellos planteaban sobre colmar nuestra vida de ese color. Bueno, pero ocurre que ellos tenían 6 referentes, 6 columnas, 6 como los soportes del trabajo que uno tiene que hacer. Pero yo me puse a revisar cada una de esas lecturas y yo digo, pues es tan obvio, no es tan elemental eso. Pero bueno, ellos tenían
Ellos decían, eh, el esfuerzo de voluntad, una regla de vida que comporta 5 actos espirituales que es preciso que cumplas, sino que como ellos eran así, que cumplas escrupulosamente, ya que esta es la clave de la vida mágica. 5, pero esos 5 ya los conocemos. Pero yo los anoté. El primero dice, reforzar la imparcialidad. Reforzar la imparcialidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ejercicios de imparcialidad. Ahora, ustedes dicen, pero esos 6, yo los tengo aquí anotados, 5, ¿verdad? 5. Pero esos 5 o 6 que ahora les comento del último, esos 5 o 6, ¿de qué nos hablan? Esos 5 o 6 nos hablan de cosas que todos ya conocemos. Pero la idea es que nosotros declinemos a la teoría y que digamos, voy a ver si me dispongo a practicarlas. Eso. Entonces, la imparcialidad. Bueno, hay unos pasos. Un otro elemento que quisiera precisarles. Los antiguos alquimistas tenían la convicción que nosotros, tú, eres la materia misma de la gran obra. O sea, quiere decir que si nosotros trabajamos con nosotros y nos comprometemos con nosotros mismos, lo más probable es que esa transformación del plomo en oro sea una realidad. O sea, para ellos, lógico, ellos no hablaban de los chakras, pero se da es sobreentendido, o sea, se supone que eso es así, que es un proceso de iluminación mediante la utilización de los elementos químicos de afuera. Pero bien podemos decir, no necesito la forja ya con el metal, con el azufre, con el tal, sino que puedo hacer mi trabajo interior. Entonces, lo que vamos a hacer estas 12 meditaciones es dedicarnos a reforzar las teorías de ellos. Claro, nosotros podemos hoy tomar todo esto como una teoría y algo mental, como hace todo el mundo, que dice, yo ya sé de alquimia, yo ya lo teoricé y lo entendí. Así que nos queda vivirlo, vivirlo, conectarnos, resonar, o sea, hacer un trabajo real. Somos la materia misma de la gran obra. ¿Y qué se necesita? 4 elementos. ¿Dónde están? Dentro de nosotros, dentro de nosotros. Pero lógico, en algunas de nuestras sesiones vamos a ver si hacemos unas figuras, vamos a hacer algunas cosas, pero todas nuestras sesiones las vamos a realizar hoy, que es el día de la magia y el día perfecto, que ahora les cuento por qué. Es el punto de partida y luego vamos a trabajar los siguientes 11 domingos. 11 domingos vamos a trabajar, de 6 a 8 de la mañana vamos a trabajar todos los domingos en esto. Pero bueno, volviendo a la fecha, volviendo a la fecha. La fecha, el día de hoy, ¿por qué razón esta fecha es tan importante? Porque los antiguos tenían la convicción que cuando el sol pasaba por Aries, del 21 de marzo al 21 de abril, era el momento donde la naturaleza tomaba el aliento y se empeñaba en que la vida fuera una realidad. Y eso era pues lo máximo, lo máximo. Pero sucede que ellos, a la par de ese planteamiento, ellos decían, cuando la luna avanza por el signo de Tauro, se conjugan los 2 elementos, los de mayor importancia para emprender lo que ellos denominaron la gran obra. Así que hoy estamos en esas. El sol entró en Aries el 21 de marzo, estará allí hasta el día 20 de abril aproximadamente. 19 de abril, 19 de abril. Pero ocurre que la luna entró en Tauro el día de ayer a las 12 y pico del día. Y está hoy y mañana. Así que estamos ante el mejor escenario para entrar en la oleada de eso que los antiguos alquimistas llamaron la gran obra. Yo he pensado, pues yo me la paso pensando en ustedes, pero yo decía, es muy posible que como el pasado existe, ¿verdad? Y los saberes que la humanidad ha atesorado duermen en todos nosotros. Es muy posible que así como una de nuestras compañeras un día nos relató su vivencia de sus experiencias
con una laguna, ¿recuerdan? Que me pareció, hay cosas que son inolvidables de de las experiencias de nuestros compañeros. Pero yo pienso que al meternos acá en esta onda de la alquimia, es posible que algunos de ustedes recuerden saberes viejos, porque no por nada estamos practicando esto. Entonces digo, eso no es por nada que nos encontramos para realizar esta práctica. Entonces, hoy el día maravilloso para eso. Lógico, hay gente que dice, no, yo voy a utilizar eso para hacer plata. También, para el amor y el placer, la gente usa eso para lo que quiera. Pero nosotros estamos comprometidos es en el tema de la alquimia. Entonces, bueno, las 6, según los antiguos, las 6 como normas, algunas de ellas yo las veo como empalmadas. Dice, reforzar la imparcialidad. ¿Y qué se requiere? Que en el día donde no nos han llamado, fluir. Y no es que ustedes digan, me volví indiferente. Puede ser algo así, puede ser. Reforzar la imparcialidad. O sea, es encontrar el camino para entender que cada cual tiene su propia verdad y que hay que aceptar su verdad porque es su verdad. Y cuando entendemos que es su verdad, ya estamos más allá. Eso es. Pero toca trabajar eso, que no se quede en una teoría. Entonces nos toca hacer ejercicios para vivenciar eso. Lo otro que esta es una frase que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, que dice no tomarse nada en forma personal. Pero ahora eso la he escuchado muchas veces, sí. Los alquimistas, desde hace 1000 años, habían hablado acerca de eso, que nada es personal, nada es contra ti. Entonces, yo lo que pienso es que son frases que tenemos que tener a decir, listo, estoy comprometiéndome conmigo, entonces listo, voy a trabajar en la imparcialidad. La imparcialidad. La imparcialidad, o sea, fulano dice esto es así, listo, es tu verdad, pensaría que puede ser así, pero bueno, es tu verdad y está bien. No polarizarse, no tomarse las cosas en forma personal, nada es contra mí, nada es contra mí. Así sea directamente y aparentemente en mi contra y tenga el empujón, etcétera, no es personal, no es contra mí. ¿Y qué significa eso? Liberarse. El otro dice, ese sí es liberarse de la contingencia, que es como los dos anteriores. Liberarse de la contingencia, pero habla más de un proceso mental, de la contingencia. El otro que ese sí es lo más difícil, que dice enfrentar las dependencias mentales y emocionales. Dependo de para vivir. Eso es lo que ahora uno llama como las tablas de creencias. Las tablas de creencias. Creo en esto. Entonces soltar esas creencias, soltarlas. Y ahí sí toca hacer algunas tareas. Sí. El otro dice, el penúltimo dice, trabaja en tu interior. Ustedes dirán, en esa me la paso. Ustedes no se dan cuenta que ya somos alquimistas, todas esas cosas estamos haciéndolas, todas las estamos haciendo. Y la última, hasta se las escribí, trata de vivir en la luz. Trata de vivir en la luz. Y dicen, pero eso tan raro, trata de vivir en la luz. Sí, era como una frase acuñada por ellos, trata de vivir en la luz. Para ellos ni siquiera era trata, vive en la luz. Y nosotros que llevamos no sé cuántos meses trabajando con los colores, ya no dice, yo sí sé lo que es vivir en la luz. Ya yo encontré el camino para llenar mi vida de luz y de energías radiantes. O sea, en realidad son toda una serie de compromisos internos, como cuando uno dice, me comprometo conmigo mismo de ahora en adelante en hacer esto, aquello y lo otro. Entonces, esas son las premisas de la alquimia. Esas son las premisas de la alquimia. Esto que me parece que yo se lo mencionaba, la solución de todo es volver a entrar en ti mismo. La solución de todo. ¿Y qué estamos haciendo todos los domingos? Pues volviendo a entrar en nosotros, recordando que es adentro donde se encuentran las soluciones de absolutamente todo. Así que bueno, hoy vamos a trabajar con el blanco. Nuestra tarea, nuestro primer gran ejercicio, trabajar con el blanco, que se llama la albificación. Pero vamos a tratar de reforzar estos aspectos, ¿verdad? La imparcialidad, no tomarse las cosas en forma personal. Esos son como unas normas de vida que tenían los alquimistas, como unas normas de vida. Entonces ellos tenían la convicción que si uno trabajaba dentro de uno, ese plomo, esa energía que ellos pensaban que era una energía densa, se transformaba en plomo.
se transformaba en oro, perdón, se transformaba en oro. Entonces, ese proceso alquímico es como cuando uno eleva las tonalidades, eleva la tonalidad, sublima esas energías, y ese viene a ser francamente nuestro trabajo. Entonces, a la luz de esas reflexiones, esperamos tener la inspiración de todos esos hombres y mujeres que trabajaron en su interior y reforzaron la existencia de una ciencia tan exquisita y extraordinaria como es la alquimia. Y pues la recomendación es que investiguen, que indaguen y digan, ya estoy trabajando acá. No olviden todo lo que lean, tratar de adecuarlo al tiempo actual y entender que estaban con la Inquisición encima. Entonces tenían que darle un matiz religioso porque si no se metían en problemas. Bueno, nuestro primer paso entonces, vamos a hacer ejercicios. Se acabaron las teorías. Entonces, como vamos a hacer ejercicios, lo primero que vamos a hacer es, vamos a darnos un masaje para agilizar nuestras energías corporales. El objetivo de todo esto, ¿cuál es? Acelerar nuestras partículas. Eso, acelerar nuestras partículas. O sea, realmente la máquina que hoy los científicos han logrado crear para acelerar las partículas es nuestro propio cuerpo. Así que esa tarea sí podemos hacerla. En eso sí podemos comprometernos. Yo sé que en esta cultura la gente se compromete es con lo de afuera. Y dice, no, es que yo decidí a la oficina, yo debo llegar a las tales y tales en punto. Y allá llegan con juicio. Y llegan, puede ser físicamente o en forma virtual. Ya hay distintas maneras de ir a trabajar. Pero los trabajos con nosotros también llevan en su seno unos compromisos. El problema de eso es que no hay policía que esté pendiente de nosotros a ver si hicimos o si no hicimos. Lo más importante, cómo nos sentimos. Es muy posible que en la medida en la que trabajemos en estas cosas empiecen a surgir unas experiencias interiores, sino que requerimos trabajar en el día a día. Por eso ellos dicen, trata de vivir en la luz, los alquimistas. Vivir en la luz es vivir en la conciencia, vivir en la luz es vivir en el presente. Eso es. Así que muchas de estas teorías y estas cosas que hemos venido explicando el día de hoy son aquellas que toda la gente metida en el yoga, en la meditación y en prácticas similares están haciendo. Realmente, todo aquel que dice, quiero transformar mi vida, ese es un alquimista, esa es una alquimista. Quiero mejorar mi vida, ese es un alquimista. Quiero superarme, ese es un alquimista, sino que no sabía que era un alquimista. He decidido cambiar, ese es un alquimista. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Darle un contexto a ese poder que duerme en nosotros de transformar nuestra propia realidad. Entonces, primero, vamos a darnos un masaje. Vamos a agilizar nuestras energías interiores porque hoy vamos a trabajar con el blanco. Un masajito. El objetivo, agilizar nuestras energías. Permitir que la energía fluya con mayor rapidez. Porque esperamos que lo que se va a hacer con el color blanco nos lleve por laberintos inusitados, por laberintos especiales, de lograr esas cosas que los alquimistas prometían, porque ellos tenían un montón de promesas, un montón de promesas. Claro, como las religiones que les prometen a uno mil cosas, mil cosas. Y les voy a leer ahora algo de eso. De las promesas que ellos hacían. Unas promesas poderosas. Antes de iniciar nuestra práctica, se los voy a leer. Yo lo traje escrito para ustedes, que es esa primeras reflexiones que ellos llamaron las meditaciones de los alquimistas. Bueno, entonces, ya después de eso, aunque esto se los vamos a enviar, pero yo se los voy a leer porque me parece que textual dice... La ciencia de los
Alquimistas es el conocimiento de la potencia universal de las cosas, que ya se los había mencionado. Dice, a veces en la noche oscura de la propia alma, imagínense, eran para colmo todos unos poetas, ¿sí o no? A veces en la noche oscura de la propia alma habrás aspirado a una luz inconmensurable que un día lejano e incierto vendría a iluminar tu camino. Imagínense esa frase tan hermosa. Dígame quién pudo haber escrito una cosa de esas. Una persona inspirada y con una devoción inmensa. A veces en la noche oscura de la propia alma habrás aspirado a una luz inconmensurable que un día lejano e incierto vendría a iluminar tu camino. Has soñado con alegrías y armonías sobrehumanas y con un poder sin límites. Ellos hablaban del poder interior. Si eres de quienes buscan la luz, muy probablemente es que hayas logrado presentir la existencia de esplendores radiantes. Y si anhelas tener orden en tus ideas y en tus actos, la gran obra está ante ti. Imagínense esa gente, era una maravilla, una maravilla. Y lo demás es lo que les he mencionado. Lo demás es todo lo que les he mencionado, sino que uno lee esas cosas y uno queda impactado. ¿Sí? Yo leo esas cosas, a mí siempre me han encantado todos estos temas de la alquimia desde siempre, y son textos que a uno lo tocan y que lo llaman a comprometerse con uno mismo, porque aquí no hay un compromiso con nadie, ni estamos firmando nada con nadie, ni nada. Es un trabajo interior y un trabajo personal. Así que bueno, vamos entonces a trabajar con el color blanco hoy. Cerramos nuestros ojos. Nuestra respiración se torna serena, sosegada, pausada y sobre todo profunda. Como ya nuestro cerebro sabe que estamos en la albificación, él encuentra el camino para que ese color blanco empiece a acompañarnos y muy posiblemente hurgue allá en lo profundo de sus saberes ancestrales, de aquellos alquimistas que se dedicaron a trabajar en esa dirección. Así que dirijo toda mi atención hacia el entrecejo. Observo mi frente. Focalizo toda mi atención en el entrecejo. Y poco a poco empiezo a conectarme con esa luz blanca que allí se encuentra. Es como una luz incandescente, blanca, que lo colma todo. Como si ese tercer ojo, contemplado por todas las culturas ancestrales, nos permitiera mirar ese entorno con el cual compartimos nuestra vida y estuviésemos percibiendo casi desde allí ese color blanco. Colocamos nuestra atención en ese color, intencionamos nuestro color blanco y empezamos a sentir cómo ese color blanco empieza a irradiar por nuestro cuerpo. Y focalizo toda la atención en mi entrecejo
y percibo que es como si de allí saliera una fuente de un color blanco que empieza a irradiar por mi frente. Se dirige hacia mi cuero cabelludo y lo va recorriendo. Como si mi entrecejo fuese una fuente de un color blanco que empieza a recorrer mi cuerpo. Veo como muy lentamente va desplazándose por mi cuero cabelludo, cómo recorre cada fibra de mi cabello. Veo cómo va evolucionando hacia mi nuca y veo cómo recorre lentamente mis orejas. Y veo cómo va entrando en lo profundo de mis oídos. Percibo que de mi entrecejo surge como un manantial, un color blanco que empieza a recorrer mi rostro. Percibo que ese color blanco desciende por mi nuca, baja por mi cuello, va recorriendo mis hombros y desciende poco a poco por mis brazos, baja por mi pecho y empieza a llenar cada uno de los espacios que allí se encuentran. Observo cómo desciende por mis brazos, cómo baja por mis codos, cómo recorre mis antebrazos y cómo llega hacia mis manos. Visualizo mis manos de ese color blanco que va recorriendo cada uno de sus poros, de sus células, de sus espacios. Veo cómo ese color blanco se instala en mis dedos, recorre la yema de mis dedos, cómo avanza por mis uñas. Dirijo toda mi atención hacia mi entrecejo y lo aprecio como una fuente de ese magnífico color blanco que va recorriendo mi cuerpo. Percibo cómo ese color blanco va descendiendo por mi cuerpo, cómo baja por mi pecho, cómo desciende por mi espalda, cómo baja por mi columna, cómo llega hacia la zona del coxis y la recorre completa. Y veo cómo de allí irradia hacia mis piernas. Percibo cómo ese color blanco empieza a descender por mis muslos, cómo recorre mis rodillas, cómo desciende por mis pantorrillas hasta llegar a mis tobillos y se instala en mis pies.
observo que de mi entrecejo sigue emanando ese color blanco que va llenando todo mi cuerpo. Veo cómo desciende y recorre cada espacio de mi cuerpo, colmándolo, llenándolo de su tinte. Veo cómo ese color blanco baja por mis piernas y llega hacia mis pies. Percibo cómo recorre mis tobillos, mis talones, cómo recorre la planta de mis pies. Percibo perfectamente su color y siento su presencia. Veo cómo ese color recorre las yemas de los dedos de mis pies, cómo avanza por las uñas. Me miro desde afuera y veo mi cuerpo absolutamente blanco. Ahora vamos a elevar la vibración de ese color. Vamos a transformarlo en un color más límpido. Sabemos que existen tres colores. Uno, el color más ocre, más oscuro, incluyendo el blanco. Existe el color blanco como tal, pero existe un blanco cristalino, que es como el blanco que ofrece la luz, un blanco incandescente, cristalino. Y para eso dirigimos toda la atención hacia nuestro pecho. Buscamos nuestro corazón e indagamos sobre su palpitación. Buscamos la palpitación de nuestro corazón. Hasta que llega un momento donde sentimos la palpitación del corazón. Al sentir la palpitación del corazón, inmediatamente vamos acrecentando su palpitación. Solo que con cada latido de nuestro corazón visualizamos ese color blanco que colma todo nuestro cuerpo. Sincronizamos los latidos de nuestro corazón con las contracciones del perineo.
Tratamos de visualizar un triángulo en las energías, mi entrecejo, mi corazón y la zona del perineo, como si los tres estuvieran unidos. Y con cada palpitación visualizo una oleada de un blanco cristalino que empieza a recorrer mi cuerpo, como si yo sintiera que puedo elevar la vibración. Poco a poco vamos retornando a este punto donde estamos, a este sitio, con el fin de poder agilizar todas las energías corporales y de llegar a un blanco cristalino. Nos reacomodamos. Bueno, ahora vamos a hacer una fricción. La única pretensión, elevar la vibración y encontrar un blanco cristalino. Con estos ejercicios, sobre todo las fricciones, ayudan a agilizar todas las energías corporales y así todas nuestras energías fluyen con una mayor velocidad, con una mayor rapidez. Y ahora ya va a ser mucho más fácil concentrarnos. El primer paso de los alquimistas, reiterar que la solución de todo está en volver a nosotros mismos. ¿Y qué estamos haciendo? Volviendo a nosotros mismos, metiéndonos allá dentro de nosotros mismos. Ese es nuestro gran trabajo, esa es la tarea que nosotros tenemos. Y sobre todo hoy que estamos trabajando con el color blanco. Bueno, nuevamente vamos otra vez a trabajar con el color blanco porque no es fácil cristalizarlo. Es fácil verlo como si fuera una pintura. Cerramos nuestros ojos. Sentimos el hormigueo que hay en nuestro cuerpo después de la fricción.
Vamos ahora a pronunciar la M. Y mientras la vamos pronunciando, visualizamos desde la zona baja del cuerpo un blanco más oscuro hasta que va ascendiendo hacia la zona del entrecejo con un blanco muy cristalino. Al exhalar desocupamos completamente los pulmones y al inhalar los llenamos totalmente. Y al ir pronunciando la M, visualizamos desde la zona del coxis cómo ese color blanco empieza a ascender en su luminosidad hasta que llega al entrecejo y lo visualizamos como si se cristalizara, como si fuera una luz cristalina y prístina. Botamos todo el aire, nos quedamos sin nada de aire e inhalamos, llenamos perfectamente nuestros pulmones y empezamos a pronunciar. Y mientras vamos pronunciando, primero focalizamos toda la atención en la zona del coxis, toda esa zona. Visualizamos un color blanco que allí se encuentra y vamos ascendiendo en ese color, vamos cristalizándolo en la medida en la cual va ascendiendo, va subiendo. Poco a poco lo vemos más cristalino, mucho más cristalino, asciende por toda la zona del pecho, sube por mi garganta, asciende por mi rostro hasta que llega al entrecejo. Y al llegar al entrecejo, inmediatamente percibimos ese blanco cristalino, como si se lograra cristalizar como una luz incandescente. Vamos incluyendo la O, empezamos con la O y luego terminamos con la M arriba. Cuando empezamos a pronunciar la O, toda nuestra atención está puesta en la zona pélvica. Y cuando hacemos vibrar esa zona, empezamos a subir la energía hasta que por último llega a la zona del entrecejo. Y al percibir ese fluir de la energía, vamos visualizando el color.
No olvidemos que nuestra voz es la que nuestras células necesitan. El tono y el timbre de nuestra voz es el perfecto para nosotros. Nos quedamos en silencio. Centramos toda la atención en la zona del entrecejo. Nos conectamos con ese blanco cristalino que emana de allí. Nuestro cerebro va elevando su vibración hasta que accede a esos niveles alfa, que son niveles proclives a la cristalización, a la luz incandescente. Dirigimos toda nuestra atención hacia la parte de arriba de nuestra cabeza, hacia la zona de la fontanela. Y visualizamos la conexión lumínica que hay entre esos dos lugares. Visualizamos ese blanco cristalino que allí se encuentra. Percibimos que del centro de nuestra cabeza, de la parte superior de nuestra cabeza, empieza a descender ese blanco cristalizado, ese blanco cristalino, un blanco incandescente, como si fuese una fuente de luz que empieza a recorrer mi cuerpo. Veo como cada partícula de la luz desciende y va llenando de claridad cada espacio de mi cuerpo, como si se tratara de una fuente de luz blanca, de luz cristalina, de luz transparente. Como si se tratara de una fuente de agua cristalina. Percibo como esa fuente de luz blanca, cristalina, desciende por mi cabeza. Veo cómo recorre mi cuero cabelludo. Veo cómo baja por mi frente.
Veo cómo desciende por mi rostro. Veo cómo avanza por mi nuca. Veo cómo desciende por mi cuello y empieza a bajar por mis brazos, por mi espalda, por mi pecho. Percibo esa poderosa luz que va irradiando hacia abajo en mi cuerpo. Me doy cuenta que aún en su descenso no pierde su luz, conserva su incandescencia. Visualizo el centro de mi cabeza, la zona de la fontanela, y veo que de allí es como si fuera una fuente de un agua blanca y cristalina que va descendiendo. Veo que desciende por mi cabeza, veo que baja por mi cuello, desciende por mis brazos hasta llegar a mis manos, recorre los dedos de mis manos, avanza por mis uñas, recorre la yema de mis dedos. Veo cómo esa energía luminosa, cristalina, que desciende por mi cabeza, baja por mi cuello, desciende por mi pecho, baja por mi espalda hasta llegar a la zona del coxis, y de allí empieza a descender por mis muslos, recorre mis rodillas, desciende por mis pantorrillas, avanza por mis tobillos, recorre mis pies, se instala en la planta de mis pies, recorre los dedos de mis pies, avanza por la yema de los dedos de mis pies. Observo que esa energía, que esa luz, que esa energía lumínica que emana de la parte superior de mi cabeza recorre todo mi cuerpo. Veo mi cuerpo desde afuera, lo veo lleno de una energía luminosa, blanca, límpida. Me meto dentro de mí, tal cual lo sugieren los alquimistas, y recorro todos los espacios de mi cuerpo, llenándolos, colmándolos de esa luz. Recorro mentalmente cada uno de mis órganos, cada parte de mi cuerpo, y de esa abundante luz que existe en mi organismo, simplemente la fijo, la acomodo, la transporto. Como dicen los alquimistas, lleno de luz mi vida, vivo en la luz.
Reitero mis compromisos de no tomarme nada en forma personal, más aún porque estamos en la luz. Me veo desde afuera como un ser de luz, en la serenidad, en la tranquilidad, en la imparcialidad. Proyecto mi imagen mental hacia el futuro. Proyecto mi imagen mental moviéndome. Proyecto mi imagen mental así en plenitud de la luz en mis labores cotidianas. Me veo en lo que hago día a día y proyecto esa imagen luminosa en conciencia del presente, en imparcialidad, sin tomarme nada en forma personal. Me visualizo entendiendo que cada persona está en su propio ritmo y que lo que dicen quienes me rodean es lo que sale de sus corazones y no es conmigo. Proyecto mi imagen mental con una luz cristalina hacia adelante. Visualizo los espacios que frecuento y me veo en luz, en claridad, en presente, en conciencia. Recorro mentalmente mi amanecer del día a día, de lo que haré. Recorro mis mañanas, recorro mentalmente mi mediodía. Visualizo que el sol me acompaña, que su luz está ahí. Visualizo mi atardecer. Visualizo la declinación de mis días. Visualizo cuando me voy a dormir. Me visualizo en mi sueño, en luz, en claridad. Visualizo mi amanecer. Suelto ese futuro de canto
ese porvenir, y focalizo toda mi atención en este mi presente, en mi aquí y en mi ahora. Y dirijo toda mi atención hacia mi saliva. Vamos a crear una saliva blanca, cristalina, sinónimo de conciencia, de luz, de autonomía, de imparcialidad, de serenidad. Centramos toda la atención en la saliva que estamos secretando, la llenamos de un blanco incandescente, como si cada gota de saliva fuera una fuente de luz. Me concentro en mi saliva, una saliva llena de una luz incandescente como nunca antes había visto. Aprecio la viscosidad de mi saliva. Una saliva que ha de llegar a cada una de mis células para recordarle que soy un ser de luz, que soy un ser de presente, que soy una persona que suelto los pasados porque los pasados ya no tienen luz, que decanto y libero los futuros porque tampoco la tienen. Una saliva creada, intencionada, fabricada en mi presente, en mi luz, en mi conciencia. Una saliva que cuando entre en contacto con mis células va a recordarle a cada una su luminoso origen. Nos pasamos la saliva y sentimos cómo cada una de las partículas de ella recorren inmediatamente todo mi cuerpo. Como una oleada de luz que va colmando cada una de mis células, que va llenando cada uno de los espacios de mi cuerpo. Siento como todo mi cuerpo se nutre de la luz, de esa saliva llena de luz incandescente. Veo como la luz me alimenta,
Veo cómo esa luz que tiene la saliva rescata la luz que tiene cada célula. Veo cómo cada una de mis células sacan a relucir la luz que adentro de ellas duerme. Es como si la saliva fuese una mensajera lumínica que al tocar la puerta de cada célula, la célula recuerda quién es, qué trae, qué duerme en ella. Me doy cuenta que la gran obra se realiza dentro de mí, que tengo todos los elementos para realizar mi gran obra. Me doy cuenta que cuento conmigo. Me doy cuenta que las soluciones ya no vienen de la periferia, porque simplemente rescato la luz que dentro de mí hay, refuerzo la confianza en que todo está bien, en que todo es como es, en que todo será como tiene que ser y armonizo. Armonizo con mi luz, con mi propia luz, armonizo con mi propia energía. Ya no espero que reconozcan mi luz, mi saber, mis experticias, porque soy luz. Al inhalar, siento como si inhalara una luz magnífica, una luz blanca, transparente, que va llenando lentamente mi cuerpo. Reitero la conexión
con este lumínico presente, con esta luz que tiene el aquí y el ahora. Dirijo toda mi atención hacia el entrecejo. Lo percibo como una fuente de una luz exquisita, incandescente, que lo colma todo. Me doy cuenta que soy un ser de luz. Me visualizo como una luz incandescente. Reconozco mi luz. Siento el presente. Siento este instante que vivo. Me conecto con esta micra de segundo llena de luz que el universo me ofrece. Lentamente vamos retomando, reacomodándonos, volviendo a este punto en donde estamos. Eso, vamos reacomodándonos aquí al lugar donde sí estamos, en este punto.
en este lugar. Bueno, yo espero que les haya ido muy bien. Solo quiero reiterar algunas cosas, recordar. Lo primero, reforzar la imparcialidad. No tomarse las cosas en forma personal, sino que yo sé que son teorías. El tema de las dependencias y trabajar en lo interior. Bueno, con la práctica de hoy, me imagino que ustedes ya tienen bastante material para seguir haciendo cosas en aras de la solución, volver a entrar en ti mismo. Y la clave de todo, lo más importante, tú eres la materia misma de la gran obra. O sea, en nosotros está la sal, el azufre, todo está, el mercurio, todo está dentro de nosotros. Así que si nos concientizamos que nuestros 4 elementos son los mismos elementos que han utilizado los magos para transformar sus vidas, pues estamos hechos. Así que espero que tengan una maravillosa semana. Nos vemos el domingo. Vamos a cambiar toda nuestra dinámica del curso que veníamos haciendo de los colores y vamos desde hoy empezamos a hacer una tarea con las 12 meditaciones de la gran obra. Y esta es la primera. Espero que puedan seguir en sus compromisos. Este video lo vamos a subir para que sepan. Viviana les va a informar en estos días. Un abrazo especial. Nos vemos el domingo.